Les saludo en el amor del Señor, queridos hermanos, y doy gracias a Dios porque una vez más tengo este privilegio de compartir la palabra del Señor. Quiero igualmente saludar cariñosamente a mis hermanos que están lejos en el sur y en especial también a los que están pasándolo mal, los que están enfermos. Hay varios enfermos en nuestra iglesia. También deseo que esta palabra pueda llevar alivio a sus corazones. Queremos decir de que después de tanto tiempo, cada vez se siente más la ausencia de esos momentos en que nos saludábamos, en que podíamos mirarnos las caras. Dios tiene sus propósitos y tenemos que ser pacientes, solamente encomendarnos a Él y confiar de que lo que Él va a hacer y está haciendo es lo mejor para nosotros. Esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que está en el Evangelio, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a Romanos. Está en el capítulo 1, verso 17, que dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por mucho tiempo tengo que reconocer que yo he vivido con un poco de angustia, con una carga fuerte por esta lucha que todos tenemos diariamente con nuestra carne, con el pecado y las dificultades que hay para poder cumplir lo que la palabra del Señor nos dice. El tema de hoy está inspirado en esa experiencia y en lo que dice esta palabra que acabamos de leer. Espero que, como ya lo dije, sirva de alivio para los que han tenido la experiencia que yo he tenido. Vamos a orar. Padre y Dios nuestro, gracias le damos por este nuevo día que usted nos ha dado. Gracias, Señor, porque su mano protectora ha estado sobre nosotros, Señor. Queremos reconocer de que, con vergüenza, de que estamos permanentemente fallándole. Por eso es que expresamos nuestra necesidad de usted. Cada día le necesitamos, Señor. Cada día necesitamos la voz de su Espíritu para levantarnos, para guiarnos, para alumbrarnos. Señor, oramos para que la palabra que vamos a presentar sea una palabra viva, una palabra de vida, una palabra que llegue a los corazones, levantando a los que están decaídos, Señor. Gracias le doy, Señor, por este tiempo que usted permite que podamos compartir. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, cuando recibimos a Cristo, y entramos a la iglesia, sabemos muy poco. Nuestros conocimientos son prácticamente cero. Lo único que uno sabe es que Dios nos ama y que Él desea que cambiemos nuestra forma de vida. Y aunque siempre tenemos deseos sinceros de cambiar, la verdad es que muchas veces no podemos, porque estamos débiles frente a las tentaciones y en consecuencia continuamos cayendo, continuamos errando, continuamos con el pecado. Y de esta manera se va acumulando sobre nosotros una carga de culpa que nos obliga a presentarnos ante Dios avergonzados. Esta realidad
nos hace difícil llegar al reposo que Dios tiene provisto para su pueblo, y que el mismo Señor Jesucristo lo prometió cuando dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, atendiendo a esta palabra, sabemos que Dios tiene un lugar de reposo para su pueblo cansado, para el pueblo que está agotado de esta lucha diaria, de esta lucha permanente. Pero como decíamos, la mayoría de los cristianos no pueden llegar a descansar a este lugar, porque siempre estamos esforzándonos por vivir la vida que Dios quiere, siempre resistiendo las tentaciones, solo con nuestra pura fuerza de voluntad. Y cuando lo hacemos, desgraciadamente, siempre llega el momento en que volvemos a caer. Y esto ocurre una y otra vez, porque las tentaciones de la carne y las demandas de las leyes religiosas nos sobrepasan y no las podemos cumplir. Entonces, el resultado de todo esto es que hemos perdido nuestro reposo, porque hemos tratado de vivir la vida cristiana en base a nuestras propias fuerzas, lo cual significa hacer un trabajo duro que nunca termina, y que además sabemos que siempre va a llegar ese momento de tener que confesar que hemos pecado y sentirnos indignos ante el Señor. Creemos que Dios nos ama si es que servimos en la iglesia y estudiamos su palabra. Creemos que Dios nos bendice si oramos con frecuencia y damos nuestras ofrendas. Pero si ese es lo que verdaderamente ocurre, estamos frente a una verdadera esclavitud religiosa. Porque es cierto que tenemos que servir a Dios con todo nuestro ser. Pero saben, yo tengo la convicción, después de meditar y después de leer, que esa no es la base sobre la cual Él nos da su amor y nos acepta. Si tenemos que trabajar para conseguir que Dios nos acepte, no estamos viviendo por fe en Dios. Si nuestra seguridad en Dios está en lo que hacemos, nunca vamos a poder descansar. Y en tales circunstancias, nuestra confianza ya no está en la gracia que Dios da, sino está en el cumplimiento de la ley religiosa. Y ahí entonces entramos a dos problemas serios. Primero, porque no hay reposo al que vive en la ley. Y por otro lado, Dios no estará agradado de nosotros, porque Él dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Si queremos entrar en el reposo de Dios, tenemos que usar nuestra fuerza de voluntad de manera correcta, dejando que Él haga su obra en nosotros, en todo aquello que solo Él puede hacer. Y creyendo lo que dice su palabra, eso es vivir por fe. Nuestra voluntad viene a ser aquella parte de nosotros donde decidimos qué hacer. Pero debemos tener en cuenta que hay algunas cosas que debemos hacer con nuestra voluntad, pero que hay otras cosas que debemos hacerlas mediante la fe. Por nuestra voluntad, por ejemplo, buscamos a Dios. Por nuestra voluntad le alabamos. Por nuestra voluntad le amamos. Por nuestra voluntad rechazamos al diablo y sus mentiras. Y hay muchas otras cosas más que podemos hacer y debemos hacerlas voluntariamente. Pero, por ejemplo, no podemos tratar de resistir el pecado, ni los deseos de nuestra carne, con nuestra fuerza de voluntad, porque ya vemos que es imposible. Y al contrario, Dios nos dice: el justo por la fe vivirá. El Señor nos pide que trabajemos en su obra, que nos congreguemos, que alabemos su nombre, que evangelicemos, que testifiquemos, que enseñemos a otros, que oremos, que amemos al pecador. Y todo eso lo hacemos con nuestra voluntad. Pero ninguna cosa de esas podemos hacerla cuando se trata de la parte que tiene que hacer Dios. Por ejemplo,
Él es el único que puede convertir las almas. Él es el único que puede realizar, llevar a cabo la santificación. Es el único que puede perdonar nuestros pecados. Ninguna de estas cosas las podemos hacer en nuestra propia fuerza, aunque las deseemos y queramos hacerlas. Solo por la fe creemos que Dios nos libra del poder del pecado y de los deseos de la carne. Ninguno de nosotros puede hacer esta obra en ninguna otra persona. Él es el único que puede renovar nuestra manera de pensar. Entonces, si llegamos a comprender que así se desarrolla la obra de Dios en nosotros, llegamos a descubrir que tenemos libertad para elegir pecar, para elegir no pecar, disculpen. Porque no pecar no es nuestra tarea, es tarea de Dios. Y podemos dejar que Dios haga ese milagro en nosotros por medio de la fe. Debemos tener fe, por ejemplo, para creer que Él va a hacer ese milagro de cambio en nosotros. Y estamos hablando de la misma fe que tuvimos para creer cuando se nos presentó a nosotros la salvación de nuestra alma por la persona de Cristo. ¿Acaso no tuvimos fe para creer que Cristo nos puede salvar? Esa misma fe es la que necesitamos para creer el milagro que Dios hace en nuestro interior para cambiarnos. Entonces, esta forma de creer nos va a ir dando el reposo que necesitamos, puesto que estaremos dejando todas nuestras cargas sobre Dios, sobre Cristo, puesto que de Él viene la gracia para resistir. Este reposo que Dios nos promete es un reposo en nuestro corazón. No es que vayamos a vivir sin problemas o sin tentaciones, sino es estar libre de nuestros deseos o de nuestras pasiones, libre de las emociones que provocan las tentaciones, porque Él irá dando las fuerzas para vencer en la medida que le entreguemos estas cargas con fe. Así iremos avanzando en este proceso de transformación y a través del tiempo iremos viendo que ya no nos llama la atención ciertas cosas que antes nos atraían. Cristo va tomando el control de nuestra vida interior y casi sin que nos demos cuenta va llegando su reposo a nuestras vidas. Para tratar de comprender mejor, sugiero que veamos la obra del Señor en nosotros como un proceso de 4 eventos milagrosos respaldados por su palabra. Podríamos decir que son los 4 cambios fundamentales o las obras de justicia que Dios hace en nosotros, en nuestros corazones, y que los hace de manera progresiva para llevarnos paulatinamente a la santificación y al descanso de nuestras almas, como está prometido. El primer milagro en la vida del creyente, como ya lo sabemos todos, es la salvación que aceptamos por fe. Creemos que Dios nos da la vida eterna y con eso tenemos un primer descanso, el descanso de saber que estaremos junto a Él después de la muerte. El segundo milagro en estos eslabones que forman esta cadena es el perdón de nuestros pecados por la muerte de Cristo en la cruz, hecho que nuevamente aceptamos por fe. Creemos que la obra de Cristo quita nuestra culpa, haciéndonos descansar y de sentirnos culpables ante Dios. El tercer milagro que nos lleva a su reposo es que Dios nos libra del poder del pecado que mora en nosotros. ¿Ya? El perdón de los pecados, ahora el poder del pecado. Veamos de una manera más detallada, tal vez un poco más profunda, qué podríamos rescatar de cada uno de estos eslabones con que Dios
inicia su proceso de santificación en nuestras vidas por la fe. Nuestra salvación es lo primero que nos sucede. Y Él nos dice que somos salvos por gracia. Y esta verdad llega a nosotros por la fe para creer en su palabra. ¿Qué dice su palabra? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Creemos esta palabra. La aceptamos porque es real. Es la palabra de Dios. Hay fe. En el momento de creer, se desarrollan acontecimientos. De inmediato el Espíritu Santo nos revela que Cristo, el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Y nos da la fe también para creer que si lo recibimos en nuestra vida, vamos a recibir la vida eterna que está en Él. Junto con eso, la palabra también nos revela otro hecho milagroso, que la vida eterna está en la obra del Hijo. Y así nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. A continuación, Dios sigue trabajando y ahora nos revela, también por su palabra, que al recibir a Cristo somos hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. El resultado de estos milagros es que llegamos a ser uno con Cristo y decimos que estamos en Cristo y que Dios nos da la fe para creer este nuevo milagro. Con respecto al segundo eslabón, el arrepentimiento y perdón de pecado. Después de creer en Cristo, Dios sigue trabajando en nosotros. Ahora Él quiere librarnos de las influencias malignas que moran en nosotros. Y el Espíritu Santo nos revela que somos pecadores y que Dios condena el pecado. El mismo Espíritu nos lleva al arrepentimiento y entonces elegimos dejar de pecar y comenzamos a sentir arrepentimiento, a pedir perdón por nuestros pecados y, ¿saben?, a invocar la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Ese cambio está respaldado por la palabra que creemos por fe, que dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Por fe comenzamos a creer en el poder de la sangre del Señor Jesús, que nos limpia de todo pecado, los pasados, los presentes y los futuros. Venid, luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Tercer eslabón, libres del poder del pecado. Arrepentimiento fue y perdón. Ahora poder, libres del poder del pecado. Aquí sucede un milagro de creer en la obra de Cristo en la cruz, del cual estamos unidos a Cristo, en su muerte, que nos libra del poder del pecado que mora en nosotros. La Biblia nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 8:6. Hay aquí un nuevo milagro de Dios, porque la influencia del pecado es rota en nosotros. Por la obra milagrosa de Dios somos libres del pecado, y más que eso, muertos al pecado. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Ser muerto al pecado significa el milagro de que el pecado ya no nos atrae. No tenemos ya el deseo de pecar y por eso estamos libres para dejarlo. El último eslabón, el 4, nos habla de la libertad de los deseos de la carne. ¿En qué consiste? Aunque ya tenemos la vida eterna
y el poder del pecado ha sido destruido, aún falta algo. Dentro de nosotros hay un poder que se levanta y pide independencia. Son las pasiones, los deseos, los vicios. Sentimos que el mundo nos atrae y nos hace perder la comunión con el Espíritu Santo. Es nuestra carne que se levanta en contra del Espíritu para influir en nuestra voluntad y en nuestras declaraciones. La Biblia, nos dice: el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. De la carne vienen los vicios, comer en exceso, deseos sexuales fuera del matrimonio y más y más. ¿Cómo podemos vencer a la carne? Dios nos dice nuevamente: el justo por la fe vivirá. La fe para la victoria sobre la carne viene con una nueva revelación, la revelación de la cruz. ¿Qué significa esto? Dios quiere librarnos de las pasiones y deseos de nuestra carne y quiere hacer otra obra milagrosa en nosotros. Y esta obra está escrita en la Biblia, en Gálatas 5:24. ¿Qué dice? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificamos la carne cuando nos rendimos por fe ante la cruz y pedimos a Dios que las crucifique. ¿Se dan cuenta? Es la fe la que tenemos que poner en acción para creer que la palabra es verdad en nuestras vidas. Rendirse a Cristo significa abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo provea una liberación milagrosa. Yo no lo puedo hacer. Me entrego a ti, Señor. Te pido, por favor, te entrego mi corazón. Líbrame, líbrame, líbrame. Y hazlo pronto. Dejamos de resistir las tentaciones con la fuerza de nuestra voluntad para en su lugar dejar que Cristo, por fe, crucifique nuestros deseos carnales. No importa cuál sea nuestro vicio. Confío por fe que Dios me librará, porque Él nos ha dicho: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Qué precioso ver cómo Dios arma todo este puzzle y a través de su palabra va generando un proceso de cambios en que cada vez hace un nuevo milagro en nuestro interior, de manera de que la palabra se cumple y la fe que el Espíritu pone en nosotros la acepta y la reconoce. A veces el deseo que genera el pecado es tan fuerte que se enfrenta a ese deseo con nuestro amor por Dios. Y muchas veces claudicamos y somos vencidos por el mal, puesto que la tentación nos atrae de forma irresistible y decimos: voy a hacerlo, pero por una sola vez nomás, por una sola vez. Y caemos en el pecado. Y sin darnos cuenta, ya somos cautivos del pecado. En esas circunstancias es el momento en que debemos entregar ese deseo de nuestra carne, nuestro deseo, a la cruz para que nos prospere y no seamos derribados. Allí, frente a la cruz, Dios hará que venga el deseo de escapar de la tentación. Porque allí, ¿qué veremos? Veremos el precio que pagó nuestro Redentor por librarnos de todos los pecados. Y Él será la fuente de nuestra victoria, porque nos dará la fortaleza para resistir y no ser vencidos. Pero, ¿qué sucede si de todos modos fracasamos y pecamos? Hay algo muy importante. Debemos creer por fe que Dios todavía es nuestro Padre y que podemos encontrar perdón en Él. Presentémonos entonces ante Él y con sinceridad reconozcamos que tenemos deseos de pecar y que no resistimos porque nuestra carne es muy fuerte. Pidámosle que Él
nos lave con la sangre bendita de Jesús y que Él crucifique estos deseos una vez más. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Después de haber pecado, existe una tentación muy grande de querer comenzar a resistir los deseos de nuestra carne, los deseos carnales, con la fuerza de nuestra voluntad. Porque el sentimiento de culpa que pone Satanás sobre nosotros después de pecar es tan grande, tan fuerte, que nos lleva a querer esforzarnos para no volver a pecar. Y Él pone en nuestra mente esa mentira de que Dios no nos puede perdonar. Pero ese es un engaño del tentador, porque Dios no nos regaña, ni siquiera nos condena. Él sabe de nuestra debilidad que nos lleva a pecar. Sabe que somos pecadores. Y es cierto que Él se entristece cuando pecamos, pero tiene mucho gozo cuando volvemos a Él arrepentidos, como cualquier padre. Si comenzamos a resistir la tentación en nuestras propias fuerzas, estamos despreciando la gracia que nos da Dios. Y eso es una gran caída. Estamos cometiendo un pecado peor que el que habíamos hecho, porque estamos haciendo a Dios incompetente e incapaz de perdonarnos y de restaurar nuestra comunión con Él. Acudir a Él reconociendo nuestra necesidad para no volver a caer permitirá que continuemos nuestra comunión con Él y que Él pueda continuar su obra en nuestro interior. Él nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando comenzamos a ver entonces el plan de Dios como un proceso como el que estamos describiendo, como una especie de una secuencia, como una cadena de eslabones, y que además está descrita en su palabra, en los distintos textos que fuimos mencionando. Y eso lo acompañamos de una fe simple, sencilla, porque solamente es creer lo que está escrito en la palabra, en la Biblia, y pedir simplemente que esas promesas se cumplan en nosotros, porque Dios lo ha hecho y Él no es mentiroso. Tengo la certeza, lo estoy sintiendo, lo estoy viviendo, porque comenzamos a disfrutar de una libertad que no teníamos, que la Escritura enseña y que nos va a permitir comprender muchas cosas que antes no las comprendíamos, y palabras que el Señor Jesucristo había expresado que más bien parecían a los religiosos de ese tiempo. Frases como esta: cuando Él estaba en el templo, la gente saliendo, y Él se levanta y le dice a toda voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué palabras eran esas? Eran palabras dirigidas sin duda al alma que está abatida, al alma que está en la lucha con el pecado, al alma que tiene una profunda necesidad de perdón de parte de Dios, al alma que necesita tranquilidad de conciencia y que desea fervientemente ayuda. Esa alma ahora está sedienta y debe ir a Cristo para saciar esa sed y beber junto a la cruz con el Salvador. La gente que salía de ese templo había salido vacía, igual que había llegado. Estaban sedientos y Cristo lo supo y les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuán necesario es tener, mis hermanos, esta sed. Pero por desgracia, cuán pocos conocen de esta sed. Siendo que todos nosotros somos criaturas mortales y pecadoras, con almas que un día seremos juzgadas por Dios
y que pretendemos pasar el resto de la eternidad en el cielo. Bienaventurados, mis hermanos, aquellos que han experimentado algo de esta sed espiritual, que es el primer paso hacia el cielo. Estar convencido de cuán grande es nuestra pobreza espiritual y cuánto necesitamos rendirnos ante la cruz de Cristo para que sea Él el que reciba nuestras cargas y nos haga descansar. Dios, mis hermanos, ha provisto todo lo que necesitamos para vivir por fe. Todo. El plan está hecho, está escrito. Lo que sucede es que las citas están dispersas. El Espíritu tiene que ayudar a juntarlas, como lo hemos hecho. Estamos llegando al final de esta meditación. Solo tenemos que creer. Solo tenemos que creer, mis hermanos. Lo que he pretendido es abrir los sentidos de ustedes, los sentidos espirituales, para entender la puerta tremenda que tiene Dios abierta, para que vivamos confiadamente, totalmente en Él, con fe solo en Él, en su gracia expresada en su palabra. Porque miren, si esto no fuese así, ¿qué podríamos decir frente a esto, a este texto tan maravilloso? ¿Cuántas veces lo hemos leído? Romanos 8, 35 en adelante dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Gracias le damos, Dios, porque usted tiene la tarea hecha para nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Te alabamos, Dios, te alabamos de todo corazón. Nuestro corazón está compungido de emoción, compungido de gozo por poder entender y poder entregar esta tremenda verdad. ¿Cuántas veces ha llegado la noche a nuestras casas? Nos hemos llegado a nuestras piezas, cerrado la puerta y angustiados porque una vez más hemos pecado y no hallamos qué hacer frente a usted, Señor. Pero es usted como un Padre amoroso. Se goza cuando nos acercamos a usted llenos de arrepentimiento pidiendo perdón. Yo pido que esta palabra, mi Señor, pueda correr libremente. Yo no sé cuántos irán a escucharla, pero usted ya tiene determinado quiénes van a ser bendecidos, quiénes van a recibir la bendición. Bendíganos una vez más y damos gracias. Bendecimos su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Verdaderamente es un gozo poder compartir y saber que ustedes están aquí, junto a nosotros, todos juntos, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.